Hola, ¿qué tal? Mi compañera Mira Dávalos y yo les damos la bienvenida a esta nueva sesión de webinar que forma parte de las actividades que desarrollamos en el Núcleo México en el marco de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Queremos agradecer el apoyo del Departamento de Investigaciones Educativas para dar acogida institucional a estas actividades. Y también agradecemos la buena disponibilidad y colaboración de nuestras invitadas en esta sesión, Valentina Uribe y Alejandra García, quienes compartirán con nosotras su experiencia en el área de alfabetización inicial. Y para comenzar les contamos la dinámica en la que transcurrirá este webinar. Vamos a trabajar en 2 sesiones diferidas. En esta primera ocasión compartiremos con ustedes la conversación que grabamos anticipadamente con nuestras invitadas para dar tiempo a la elaboración de sus preguntas y comentarios. Amira y yo estaremos recuperando durante los próximos días sus mensajes en los diferentes canales de donde se sigue esta transmisión. Y posteriormente, en una segunda sesión, cuya fecha les haremos saber de manera oportuna, nos encontraremos nuevamente con nuestras invitadas, quienes darán respuesta a sus inquietudes y preguntas con tiempo suficiente para elaborar respuestas. Así que nos encontraremos en esa segunda ocasión, donde también esperamos comentar los resultados de un primer ejercicio en red al que los estamos invitando a colaborar en esta ocasión y que tiene que ver con responder a una pregunta que dice así: ¿cuántas niñas y niños que no saben leer y escribir como se espera según su grado escolar identificaron ustedes al inicio de este ciclo escolar? Nos parece que es importante retomar esta pregunta que antes circulamos en un formulario que probablemente algunos de ustedes respondieron, por 2 motivos principales. Primero, porque es esencial conseguir ampliar el registro de las niñas y niños que tienen dificultades durante su proceso de alfabetización, y porque nos parece una muy buena oportunidad para iniciar a articularnos en trabajos de comunicación en red. Así que esperamos que compartan con nosotras la información para responder a esta pregunta. Y bueno, ahora sí, sin más, damos paso a la conversación de nuestras invitadas. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo cordial a todos quienes nos acompañan en esta sesión, en esta mesa de diálogo denominada Cursar la educación básica sin saber leer y escribir, desafíos y soluciones para el analfabetismo infantil. ¿Y por qué esta mesa de diálogo? Porque, bueno, en realidad es un problema el analfabetismo infantil en apariencia invisible en los estudios nacionales o en las estadísticas educativas nacionales, pero muy visible en las aulas. Ya nada más para encuadrar, yo quisiera mencionar que en una reciente encuesta, en un muestreo realizado entre agosto y septiembre de este año de 2023, realizado con 300 docentes de primaria en distintos estados de la República Mexicana, a propósito de los efectos de la pandemia en los aprendizajes fundamentales como la lengua escrita, identificamos que por cada 100 docentes de tercero a sexto grado, hay 68 niños que no lograron comprender el principio básico de nuestro sistema alfabético de escritura. En otras palabras, estamos hablando de niños entre 7 y 12 años que, asistiendo a la escuela regularmente, no lograron la alfabetización básica que les permitirá en un futuro seguir aprendiendo en la escuela, y que no tendrán la capacidad de participación democrática a través del uso de la escritura fuera de la escuela. Por eso consideramos que es un fuerte problema que debe ser abordado, y justamente para tratar este relevante tópico, sus consecuencias y analizar las causas y sobre todo pensar en las soluciones, contamos con la presencia de 2 expertas en este tema, tanto en teoría como en práctica.
Yo le cedo la voz a Arisbet Soto, mi colega, para que presente a estas dos académicas de altísima referencia. Aris, adelante. Ay, hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes en el momento que nos encontremos. Es un gusto poder compartir esta sesión con ustedes y también es un enorme gusto poder compartir el trabajo de la Fundación Zorro Rojo, que es un proyecto, un esfuerzo que ha contribuido de manera sustancial y con soluciones muy puntuales a poder apoyar las condiciones de alfabetización en una diversidad de entornos y de contextos educativos y socioculturales. Quiero presentar a nuestras invitadas para que sean ellas en directo quienes les cuenten más acerca de la fundación y del trabajo que hacen en ella. Va a estar con nosotros Valentina Uribe. Valentina es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Realizó sus estudios de maestría en el programa de Desarrollo de Aprendizajes Escolares en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un recorrido largo de 15 años de experiencia como docente en escuelas rurales y urbanas, y una de sus inquietudes centrales corresponde justamente al desarrollo de los procesos de adquisición de la escritura en grupos infantiles en condiciones de vulnerabilidad. También nos acompañará en esta sesión Alejandra García Aldeco. Alejandra es licenciada en Psicología Educativa, también realizó la maestría en Desarrollo y Aprendizajes Escolares, los dos programas en la Universidad Autónoma de Querétaro, y también en esta misma universidad es doctorante en el programa de Tecnología Educativa. Ella es profesora investigadora de también la UAC, nuestra querida UAC, y desempeña su labor en la Facultad de Psicología y de Enfermería e Informática. Ambas se incorporaron en 2019 a el Seminario de Lingüística y Educación, el SEMLE, que coordina la doctora Rebeca Barriga en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, y de esta colaboración ha resultado un proyecto muy interesante que también van a poder compartir con ustedes y al que nos van a invitar a participar. Entonces, pues vamos a comenzar esta sesión para abrir campo conversación. Queremos invitar a Valentina y a Alejandra a que nos ayuden a configurar elementos específicos de esta noción de analfabetismo infantil y por qué decimos que es un fenómeno de atención urgente. Aún en estas épocas en las que parece, como lo hemos revisado en varias fuentes, parece que podría considerarse estadísticamente un tema menor, pero dado el impacto que las dificultades de comprensión del sistema alfabético y de las posibilidades de hacerse usuario de la lengua escrita tienen no solo para la vida escolar, sino para el desarrollo de la vida en general, nos parece que es un tema urgente, relevante para atender. Queremos proponerles a Alejandra y a Valentina que nos cuenten, además del trabajo que hacen en la Fundación, que consideren comentar cómo es que han encontrado, con qué frecuencia han encontrado ustedes este fenómeno en las escuelas con las que comparten, cómo identifican a los niños que tienen dificultades, cuál es el espectro de las situaciones que estos niños atraviesan, y un comentario alrededor, una reflexión alrededor de qué es lo que está provocando que ocurra este fenómeno al que nos referimos. Entonces, pues les damos la palabra a nuestras compañeras. Hola, les saludo a todos con mucha alegría. Mi nombre es Valentina Uribe. Agradezco mucho a la doctora Mira Dávalos, a la doctora Arisbet Soto por la invitación. Siempre es un gusto hablar de alfabetización infantil
Fíjense que esa es mi pasión de vida. Yo tengo la fortuna de trabajar en la organización social Fundación Zorro Rojo. Es una organización sin fines de lucro que tiene aproximadamente 7 años trabajando fuertemente en la ciudad de Querétaro, donde está nuestro laboratorio. Sin embargo, pues damos servicio a nivel nacional a varias secretarías de educación pública. ¿Qué hace Zorro Rojo? Pues Zorro Rojo se dedica a visibilizar, atender y prevenir el analfabetismo infantil. Esta pandemia silenciosa que azota a nuestras escuelas, sabemos que son millones de niños quienes avanzan de segundo de primaria en adelante sin haber aprendido a leer y a escribir. Y el propósito de la Fundación Zorro Rojo es hacer visibles a esas niñas y niños, atenderles y prevenir de forma sistémica que esto siga ocurriendo. Fundación Zorro Rojo tiene 4 líneas estratégicas. La primera es la atención al analfabetismo infantil. Tenemos un laboratorio ubicado en la ciudad de Querétaro donde las familias pueden traer a sus niñas y niños y pues se les enseña a leer y a escribir en un servicio de terapia especializada sin costo para ellas y ellos. Tenemos también otra línea estratégica, es la formación de docentes en lengua. Entonces nos especializamos en la formación de docentes de educación básica, sobre todo de primaria, primaria baja, pero la primaria completa también, para prevenir que este fenómeno siga ocurriendo. Tenemos también otra línea de acción que es la investigación educativa. Fíjense que todo lo que nos atrevemos a sugerir ha sido probado en aulas de escuelas públicas mexicanas de diversos contextos, tanto rurales como urbanos, urbanos marginales, con niñas y niños que hablan lenguas originarias y que el español es su segunda lengua, con poblaciones en movilidad. Entonces, todas las sugerencias didácticas que damos han sido comprobadas y sabemos que pueden aplicarse y funcionar en el contexto de la escuela pública mexicana. Finalmente, también hacemos investigación educativa y trabajamos con la incidencia pública, es decir, trabajamos de la mano también con autoridades, con organismos internacionales y con tomadores de decisiones para lograr que el analfabetismo infantil se visibilice y se atienda. Entonces, pues es una organización dedicada nada más al tema de la alfabetización infantil. ¿Cuál es el problema? Fíjense, colegas, el problema que tenemos es apremiante. Sabemos que 3 de cada 10 niñas y niños en tercero de primaria no saben leer y escribir. Los datos específicos sobre alfabetización infantil son pocos y muy recientes. Fíjense que apenas este ciclo escolar 23-24 logramos tener datos completos, censales, de 2 estados del norte de la República Mexicana y podemos decir con certeza que tenemos pues casi una tercera parte de los grupos de tercero de primaria completamente analfabetas. Hemos trabajado con sistemas educativos para visibilizar y reconocer que tenemos este problema, que ya existía antes de la pandemia, pero que por supuesto fue magnificado por año y medio de aulas cerradas o de educación a distancia. Entonces, este ciclo escolar es histórico porque logramos tener datos ya de estas entidades federativas y los resultados reflejan que pese a la extendida escolaridad de la educación básica en México, pues 3 de cada 10 niñas y niños no saben leer y escribir cuando salen de tercero de primaria y sabemos con estos datos que en sexto grado el número de niñas y niños analfabetas ronda el 10%, entre el 9 y el 11%, dependiendo de la entidad. Entonces, pues
tenemos ya claro que este es un problema imprescindible, urgente de atender, porque la alfabetización es un derecho llave para el logro de trayectorias académicas completas y sobre todo proyectos de vida exitosos. Uno de los principales desafíos es priorizar, visibilizar y garantizar la alfabetización como la llave de entrada para el logro del ejercicio de derechos completos de las y los ciudadanos. Entonces, sabemos que el analfabetismo infantil tiene múltiples causas, es un fenómeno multicausal, pero destacan dentro de ellas condiciones educativas desfavorables, contextos difíciles donde la cultura letrada prácticamente no está presente, muchas veces dentro de los hogares de las y los niños, pero también muchas veces, por desgracia, dentro de las escuelas donde se desenvuelven. Sabemos que en muchos lugares hay falta de formación docente, de actualización, y sabemos que a veces hay concepciones muy restringidas de lo que significa saber leer y escribir. Y esto se traduce en prácticas escolares que a menudo confunden a las y los estudiantes porque se contraponen a los procesos de aprendizaje evolutivos que tienen niñas y niños. Entonces, sabemos que estas concepciones a veces muy restringidas de pensar que leer y escribir es trazar letras, conocerlas todas o poder oralizar un texto breve, pueden derivar en prácticas de enseñanza que resultan muy contraproducentes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Otra causa también frecuente es que hay un porcentaje de niñas y niños que se enfrentan a barreras de aprendizaje y entonces necesitan tener más y mejores oportunidades para reflexionar y aprender. Sabemos que tienen un ritmo distinto y a menudo pues se van quedando rezagados en la escuela. Me gustaría también hablar de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene que una niña o niño no haya aprendido a leer y escribir cuando sale de segundo de primaria? Pues vamos a hablar de exclusión, de rezago educativo y de inseguridad. Vamos a ver que una niña o niño que no sabe leer y escribir queda excluido del entorno escolar casi en su totalidad, porque a partir de tercero de primaria, prácticamente todos los contenidos escolares están vinculados a poder comunicarse por escrito. Entonces, niñas y niños quedan excluidos. Esto se traduce en un daño emocional que a veces perdura toda la vida y en problemas emocionales, de autoestima, incluso muchas veces de comportamiento. Fíjense que normalmente hay una situación muy perversa donde niñas y niños son responsabilizados de su propia condición de rezago y se remite este problema para que sea solucionado en el entorno familiar. Y muchas veces las familias son responsables de un problema de las que ellas mismas han sido víctimas. Entonces, tenemos un círculo vicioso y el rezago educativo se va acumulando y cada vez es más difícil atenderlo. Entonces, las consecuencias son pues tremendas a nivel personal, a nivel académico y por supuesto a nivel nacional también. En términos de desarrollo de nuestro país es tremendo. Sabemos, por ejemplo, que 4 de cada 5 estudiantes de sexto de primaria no pueden comprender ni interpretar un texto de longitud mediana. Esto tiene que ver con un proceso de alfabetización poco favorable en los primeros años, entonces vamos acumulando problemas y desgraciadamente muchas de esas niñas y niños van a desertar, van a terminar por abandonar sus estudios, probablemente antes de llegar a sexto de primaria o en los primeros meses de secundaria, y vamos a tener una serie de problemas sociales asociados a la deserción escolar.
Entonces, el analfabetismo infantil pues se traduce en un rezago educativo constante, muy, muy difícil de superar. Y más allá de saber que sea a partir de secundaria, cuando aumenta el abandono escolar o cuando empiezan a visibilizarse todos estos problemas, lo cierto es que es de vital importancia entender que en los primeros años de primaria puede acumularse un rezago que es muy difícil de paliar más adelante. Entonces, el analfabetismo infantil sabemos que influye en dinámicas sociales muy negativas más adelante en la vida de las personas, pero a mí me gusta también tener muy puesto el foco en el momento presente de niñas y niños y en pensar cómo se sienten ellas y ellos todos los días de llegar a una escuela donde pues, al menos 3 o 4 horas se llevan a cabo actividades donde ellas y ellos pues no participan y muchas veces no entienden absolutamente nada. Muchas gracias, doctora Arisbet. Muchísimas gracias, vale, interesantísimo. Me gusta mucho el término, o sea, es una pandemia silenciosa porque me gusta en el sentido de que describe muy bien que este tema en realidad es la fotografía de una crisis educativa que poco a poco parece ir reacumulando población que posiblemente entre en las filas del INEA y también me parece que es un término que pone el foco en la crisis personal, ¿no? De los niños como sujetos y como personas. Celebro de lo que nos has contado, estos censos en los estados del norte, me parece que es una oportunidad para hacer la invitación a las autoridades del resto de las entidades de nuestro país a censar a sus pequeños para tener un panorama nacional y no solo local y estatal, porque cuando se ve, se opera sobre el problema. También recupero estas multicausalidades del problema, pero sobre todo me quedo con algo muy importante que dijiste, Valen, que es que muchas de las causas se generan en la escuela con algún estilo de enseñanza o modelo de enseñanza que no pueda ir acorde a los aprendizajes de los chicos. Y me quedo con eso porque si la causa está dentro de la escuela, la solución entonces a grandes orígenes de este problema también está en la escuela, ¿no? Entonces, en mano de los docentes, por supuesto de primaria, muy posiblemente también de preescolar. Entonces, justamente quisiera ahora pedirle a Ale Aldeco si nos puede ayudar a pensar en las soluciones para estas causas que sí pueden ser atendidas desde la misma escuela. Adelante, Ale, muchas gracias. Soy la doctora Alejandra García y tengo el gusto de presidir pues, la dirección de Fundación Zorro Rojo junto con mi colega Valentina. Te escuchaba, doctora Mira, y pienso que también es interés de maestros de secundaria y de maestros de educación media superior cómo mejorar, ¿no? El rendimiento lector, de escritura en los jóvenes, en las jóvenes. Y bueno, creo que puede haber algunas pistas que podemos compartir esta tarde. Quisiera compartirles que en Zorro Rojo tenemos un laboratorio de alfabetización inicial en la ciudad de Querétaro, donde probamos situaciones didácticas y acompañamos los procesos de aprendizaje de niñas y niños que tienen rezago. A partir del trabajo con investigadoras y investigadores especialistas en didáctica de la lengua, hemos construido un dispositivo de intervención de 1 hora de duración, donde la lengua escrita está presente en distintas manifestaciones y donde se pone al centro a las niñas y a los niños y todo el potencial que tienen para aprender. Entonces, en este espacio leemos y escribimos con diferentes propósitos, aseguramos que la totalidad de personas avancen con disfrute y motivación. Y sabemos que quienes acuden de forma sistemática a estas sesiones de trabajo tienen grandes avances en pocas sesiones. Y a continuación quisiera compartir algunas estrategias que pueden ser transversales en el aula pública
para que posibiliten una intervención más eficiente. Fíjense que en primer lugar, tenemos una mirada compartida entre docentes, la mirada sobre la alfabetización desde la perspectiva amplia. ¿Qué significa trabajar desde esta perspectiva amplia? Fíjense que desde esta perspectiva se enfatiza el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El acceso a la información, el pensamiento crítico, la comprensión cultural y la capacidad para resolver problemas está presente al enfrentarnos a los textos. La lengua va a ser una construcción cultural que está en nuestra vida en distintas manifestaciones, desde la oralidad, desde la lectura, la escritura, y trastoca nuestras habilidades y nuestras posibilidades cognitivas para siempre. En Zorro decimos que leer y escribir es para transformar porque modifica nuestro cerebro. Como decía mi colega Valentina, es un derecho llave para las trayectorias escolares que va a impactar en todas las áreas de conocimiento, no nada más en lengua. Y influye también en la calidad de vida de las personas. Aprender a leer y escribir es la misión principal de la escuela. Entonces, lo que hacemos acá en Zorro Rojo es no centrarnos en la decodificación del texto, sino aprender a leer formatos, aprender a comprender propósitos de lectura y escritura distintos, considerar la perspectiva social de los textos, saber leer, por ejemplo, una receta, usar el transporte público, tener formas de entretenimiento variadas, saber usar las tecnologías, es decir, poder tener acceso a una cultura letrada, poder ser usuario de esta y poder entonces tomar decisiones a partir de la información que pues es heredada a través de toda la humanidad. Una estrategia que utilizamos también es resignificar los verbos leer y escribir, y les invitamos a pensar en este resignificado. Para nosotros la lectura comienza desde que las niñas y niños nacen. Tenemos un espacio de bebeteca porque creemos firmemente que leer es obtener significado y que todas las personas estamos autorizadas para leer. Desde muy pequeños podemos leer gestos, podemos anticipar a partir de las imágenes, podemos seguir las tramas, podemos identificar qué tipo de texto es, será un poema, una receta, qué palabras te imaginas que puedes encontrar en un texto. Todas estas anticipaciones las podemos hacer incluso antes de aprender a leer de forma convencional. Entonces, acercamos a las niñas y a los niños a libros para que la información del contexto pueda darles pistas sobre qué está escrito. La familiaridad con diferentes estructuras textuales y el dominio del principio alfabético van a ser también factores que influyen en un proceso lector, pero que comienzan desde muy temprana edad. Sabemos que nuestro cerebro, por naturaleza, busca significado y va a estar listo para entender el mundo que nos rodea. Resignificamos también la escritura. Con respecto a la escritura, la investigación muestra que escribir es un proceso mental que va mucho más allá de las actividades motrices. La motricidad va a ser importante y sabemos que muchas de las escuelas dedican mucho tiempo, sobre todo en los primeros años, al desarrollo de motricidad fina. Sin embargo, no está relacionado de forma directa con el proceso de alfabetización. Sabemos que trazar correctamente unas letras no quiere decir que se lee y se escribe de forma convencional. Se puede ser usuario de la lengua escrita desde muy tempranas etapas de vida. Y vamos a ver que incluimos algunas situaciones que permiten modelar cómo es este aprendizaje. Aquí en la pantalla están viendo un cartel que fue escrito por niñas y niños, porque al decir que autorizamos a las niñas y niños para leer y escribir, damos la oportunidad de que ellos escriban como sepan y van a encontrar algunos errores que son normales en este proceso de aprendizaje. Lo que estamos viendo es una escritura colectiva donde cada integrante del grupo escribe desde su proceso de conceptualización y la maestra une todo el texto, en este caso en una receta, en el formato de una receta, y normaliza el texto poniendo cómo se vería convencionalmente al lado de la escritura de las niñas y niños. Entonces, los errores ortográficos son esperables durante el proceso de alfabetización, son aceptados, y cuando la escritura es ilegible, se normaliza para poder socializar con otros.
Otra de las estrategias que consideramos fundamentales para poder tener una intervención eficiente es conocer los niveles de conceptualización. Para nosotras es una clave en la enseñanza de la lengua, porque buscamos educar desde un enfoque en fortalezas. Y eso implica reconocer qué saben las niñas y los niños y qué son capaces de hacer, cuál es el repertorio que utilizan, cuáles son las hipótesis que tienen sobre el sistema de escritura. Y fíjense que sin importar el grado escolar o la edad en el que nos encontremos, cuando iniciamos el aprendizaje de la lengua escrita, vamos pasando por las mismas hipótesis. Conocerlas nos va a ayudar muchísimo a poder proponer actividades que resulten un desafío sin ser frustrantes para las niñas y niños. Lo que queremos es que al final de este camino, de estos procesos de reflexión, se pueda construir el principio alfabético. Otra de las estrategias que es muy solicitada es cómo poder trabajar con grupos numerosos como los que tenemos en nuestras aulas. Fíjense que reconocer los niveles de conceptualización nos da la entrada a reconocer una diversidad en nuestras aulas. Tenemos distintos niveles, distintos retos cognitivos particulares que deben confrontarse durante las actividades. Una estrategia que nos es muy útil es el trabajo en grupo pequeño, porque nos da la posibilidad de acercarnos de forma individual a las niñas y a los niños y de anticipar qué retos vamos a presentar. Entonces, mediante el uso de variables didácticas, las actividades representan un desafío sin llegar a la frustración. Prevalece la creencia también de que en los grupos quien más habla debe ser el profesor. Es frecuente encontrar colegas que les duele la garganta después de una jornada de trabajo de tanto hablar. Sabemos que el diálogo, el lenguaje, nos hace aprender, nos ayuda a pensar. Entonces, hemos comprobado que es indispensable que el turno de habla sea más equilibrado, que tenga mayor parte y mayor oportunidad de hablar las y los estudiantes. Desde la perspectiva de alfabetización amplia, va a ser muy importante promover espacios de diálogo, mediar la participación para que todas y todos tengan la oportunidad de dar su opinión, de explicar por qué piensan cierta situación, que podamos los docentes estar atentos y poder mirar a través del lenguaje qué están pensando nuestras niñas y niños. Entonces, una organización grupal ideal es el grupo pequeño para acercar la reflexión sobre la lengua escrita, pero nosotros trabajamos también con diversidad de formaciones. Trabajamos actividades en plenaria, trabajamos actividades en tríos, en parejas, en los grupos pequeños y trabajamos también actividades diferenciadas que nos permiten centrar nuestra atención en un grupo pequeño de estudiantes mientras los demás trabajan actividades más autónomas. Esta estrategia nos ha sido sumamente útil para poder atender las necesidades individuales de los integrantes de nuestro grupo. Otra de las estrategias que tenemos es la inclusión de 5 situaciones didácticas fundamentales dentro de las clases de lengua. Hay distintas formas de mediar el aprendizaje de la lengua. A veces la lectura será a través de las personas adultas, otras veces las niñas y niños leen por su cuenta. Y en ocasiones dictarán al adulto y el adulto es quien escribe a la vista de todo el grupo y en otras ellos escriben por sí mismos. Otra de las estrategias que es muy útil y que se generaliza a todas las clases de lengua es la construcción de ambientes alfabetizadores, que se nutren de libros. Fíjense que es imprescindible el contacto con la cultura letrada. Tener acceso y disposición a acervos va a ser muy importante para contribuir a la formación de personas lectoras y escritoras. Nosotros en Zorro Rojo promovemos la lectura en distintos formatos. Lectura en voz alta por parte del adulto, lectura individual por parte de las niñas y niños, lectura también en silencio, exploración de libros y lectura en comunidad, donde involucramos a las madres y padres de familia, acompañantes, a disfrutar de la literatura, a conectar con otras personas a través del legado que es la escritura. Otra de las herramientas que tenemos es considerar los hallazgos de la investigación. Hay mucha investigación en torno al proceso de alfabetización inicial. Es necesario entender la naturaleza del conocimiento y la didáctica de la lengua va a tener muchas aportaciones para la enseñanza inicial.
Se piensa, por ejemplo, que cuando los estudiantes se equivocan es porque tienen problemas de aprendizaje. Sabemos que el error va a ser una ventana para saber qué piensan las niñas y niños. Los errores son bienvenidos e incluso son una herramienta con la que trabajamos reflexiones sobre qué está escrito y por qué se habrá equivocado a alguien. Entonces son muy valiosos para la enseñanza de la lengua y nos enseñan qué piensan niñas y niños sobre el sistema de escritura. Otro hallazgo muy importante son los periodos de atención sostenida que pueden tener las infancias. Sabemos que lo máximo que se puede permanecer en una misma actividad son 20 minutos. Entonces, planeamos la clase de tal manera que haya actividades de transición, de descanso y otras de atención sostenida sobre un objeto de reflexión. Porque también sabemos que hay mucha demanda cognitiva al leer y a escribir. Entonces consideramos esto para tener momentos de descansar el cerebro. Se sabe que la lectura modifica la estructura cerebral. El cerebro de una persona alfabetizada es capaz de organizar de forma más eficiente la información y por eso es tan importante leer con la mayor frecuencia posible. Todas estas estrategias se conjuntan para poder hacer clases muy enriquecidas con estas 5 situaciones didácticas fundamentales, con materiales escritos, con la mediación. Va a ser muy importante y el foco está en cómo los docentes intervenimos para que niñas y niños puedan ir rompiendo sus hipótesis y trabajando en la comprensión del sistema de escritura. Entonces, todo se da en un ambiente de motivación, de disfrute, de reconocimiento de la inteligencia de niñas y niños, donde los adultos asumimos la responsabilidad de planear y de observar a quiénes tenemos y cómo podemos planear una clase que desafíe a la diversidad de estudiantes. Muchas gracias. Bueno, Ale, es muy interesante la manera en la que has planteado el trabajo de intervención, porque nos hace notar la diversidad de aspectos a tomar en cuenta y a mí me gustaría destacar algo importante que dijiste muy en el principio, que tiene que ver con la resignificación de los verbos leer y escribir. En la urgencia de atender las dificultades que los niños enfrentan en este fenómeno al que nos estamos refiriendo, hay en muchas ocasiones una tendencia a centrar la atención en los aspectos puntuales del sistema de escritura, el nombre de las letras, los sonidos, considerando que eso puede ahí está la clave para poder ayudar a que los niños transiten hacia el recorrido que no está completo, el recorrido que está en curso o las dificultades que se identifican. Lo que la estrategia que nos están compartiendo ustedes nos hace notar es que ese no necesariamente es el punto de partida, no es que no se atiendan los aspectos formales de la comprensión del sistema alfabético de escritura, pero la apuesta o la base, la plataforma de partida sobre la que se fundamenta el trabajo que ustedes proponen, tiene que ver con poder conceptualizar los actos de leer y escribir en los propósitos de uso social y cultural que tienen, hacerse usuario, hacerse partícipe de la cultura escrita. Eso me parece que es algo para destacar porque nos ayuda también a reconfigurar las rutas o los caminos, los materiales e incluso los recursos a través de los cuales es posible ayudar a los chicos. También me importa destacar cómo es que la información que proviene de otras disciplinas y en particular la manera en la que te has referido a los niveles de conceptualización del sistema de escritura por parte de los niños son un fundamento para la toma de decisiones de el tipo de actividades o la manera en la que la intervención de los adultos que participan acompañando a los niños se pueden ajustar a una determinada manera de
problematizar, no desde el punto de vista adulto, sino recuperando lo que los niños sí saben sobre leer y escribir, para poder entonces a partir de ahí movilizar el trabajo didáctico. Y sobre el trabajo didáctico también me parece relevante que en este repertorio de opciones que nos has compartido, hay un elemento importante no solo de la variedad de opciones, de situaciones, de recursos que conviene poner a disposición de los niños como oportunidades para pensar sobre lo escrito, para oportunidades para poner en uso lo que sí saben y pueden hacer, aunque eso no necesariamente esté cruzado por la convencionalidad, y más bien porque no está cruzado por la convencionalidad, permite el desarrollo de nuevos saberes y nuevas ideas sobre sobre el sistema, pero también sobre las prácticas sociales del lenguaje escrito. Y al respecto, además de la variedad, a mí me gustaría destacar un elemento que mencionaste de manera tangencial, pero que se convierte en un punto central cuando pensamos esta configuración de actividades dentro del aula, y tiene que ver con la necesidad de realizar un trabajo sistemático, y que cómo es a partir de la sistematicidad que pueden desdoblarse las oportunidades para que los niños elaboren las ideas con las que ya están planteándose ellos mismos la comprensión del sistema y las prácticas, y cómo eso puede hacerse avanzar, pues uno de los elementos que van a movilizar desde el punto de vista didáctico esas posibilidades tiene que ver con el trabajo sistemático de estas prácticas, estas oportunidades, estos momentos de encuentro y reflexión que bien nos has compartido y hecho mucho énfasis, ocurren en el momento en el que los niños pueden trabajar en diferentes modalidades de reunión y encuentro, no solo a través de el adulto que explica cosas, sino las oportunidades de interacción entre los propios niños con sus propias ideas, y a propósito de unas situaciones de lectura y escritura que son las que plantean la oportunidad de pensar al respecto de lo escrito. Entonces, para continuar, me gustaría proponerles que consideremos en la dimensión de demanda que supone coordinar todas estas opciones y el repertorio de posibilidades que ustedes han descrito. Por ejemplo, para trabajar en un espacio alterno a la escuela, como puede ser el laboratorio del que ustedes nos hablan, a veces ocurre que tenemos la idea de que entonces trabajar de esta manera dentro del aula, con los tiempos acotados que existen disponibles en una jornada escolar, nos gustaría proponerles que consideremos qué tipo de apoyos se pueden hacer para que los docentes puedan a su vez apoyar el trabajo de los niños en el aula. Es una tarea en la que ustedes también ya tienen experiencias, registro de avances significativos, y nos gustaría que sobre eso nos comentaran un poco más. Sin duda es una pregunta frecuente que nos hacen: ¿cómo poder integrar a la vida del aula estas estrategias? ¿Es posible? ¿Ha sido probado? Tenemos, por ejemplo, la inclusión de una rutina escrita todos los días que permite seguir las actividades que van a suceder a lo largo de la jornada escolar. Tenemos trabajo con el nombre propio, con actividades de reflexión sobre el sistema de escritura que se integran a las clases de lengua. Tenemos también el trabajo por proyectos, donde se piensan las consignas, qué se le pregunta a las niñas y niños, cómo se reflexiona acerca de distintos objetos de conocimiento, y integramos estas situaciones didácticas donde el maestro va escribiendo en plenaria, donde hay momentos donde las niñas y niños escriben por sí mismos, a veces se revisa un texto en parejas, a veces se trabaja en grupo pequeño. Y bueno, está muy alineado y sabemos que se puede integrar con mucha facilidad
a los programas nacionales, es decir, que no es más trabajo para los maestros, no es una forma distinta, sino que puede nutrir lo que ya se hace en las aulas, que es pertinente y que además es transversal, porque hemos visto que con pequeñas modificaciones en el trabajo en lengua, pues también se permean otras áreas de conocimiento. Esta mirada amplia de alfabetización es también una invitación a mirar a las niñas y a los niños como centro de aprendizaje con autonomía, donde ellos tienen la capacidad de dialogar con el adulto, de cuestionarse, de escucharse entre ellas y ellos, y bueno, el docente va haciendo mediaciones que favorecen el aprendizaje en general, no solo de lengua. Muy interesante. A mí, me resuenan muchas cosas sobre las estrategias, sobre el lugar en las que se pueden encontrar, porque también desde los zapatos de un docente siempre hay una búsqueda, ¿no? Una búsqueda constante de recursos o materiales que puedan apoyar la práctica alfabetizadora, pero luego esas búsquedas llevan a lugares que uno no sabe de dónde salen las propuestas, es decir, que no hay constancia ni evidencia de que hayan pasado por una puesta en prueba como la que ustedes tienen en el laboratorio de Fundación Zorro Rojo. Entonces yo quisiera preguntarle o pedirle a Valen si nos puede hablar un poquito más sobre el sitio web, sobre la página institucional de la fundación, sobre los recursos que están ahí, que han sido probados, y sobre cualquier otra actividad que pueda apoyar a los docentes, porque ahí tienen podcasts y tienen algunos blogs y otro material. Entonces, no sé, Vale, si nos puedes ayudar a ampliar un poquito más sobre lo que Zorro Rojo tiene de manera gratuita a disposición de todos los docentes con esta hermosa misión de alfabetizar a los niños. Con muchísimo gusto les invitamos a entrar a la página www.fundacionzorrorojo.org, donde van a encontrar diversos recursos para apoyar su labor como docentes. Vamos a encontrar en el sitio de internet material para docentes, podrán encontrar un libro muy accesible que digamos que muestra los hallazgos más importantes de la psicogénesis y cómo se aplica al aula, que se llama Leer y Escribir para Transformar. Van a encontrar también material para apoyar la alfabetización de niñas y niños, sobre todo en primero y segundo de primaria. También material para trabajar con las convencionalidades. El día de hoy no hemos hablado de ello, pero una vez que niñas y niños aprenden a leer y a escribir, empieza un camino muy, muy largo que dura toda la primaria, la secundaria y en realidad el resto de la vida, pues mientras tengamos vida seguimos reflexionando. Entonces, apoya el desarrollo de algunas convencionalidades de la lengua escrita, tales como el uso convencional de mayúsculas y minúsculas, dígrafos, normas ortográficas y de puntuación, etcétera. También lo pueden descargar de manera gratuita. Y hay una parte que se llama material para alfabetizar, donde podrán también descargar materiales para seguir instrucciones por escrito, algunos juegos de reflexión sobre el sistema de escritura que pueden replicar en sus grupos, así como plantillas para colorear. Estas plantillas para colorear fueron diseñadas por la doctora Mónica Alvarado, quien tenía pues el reto de alfabetizar a una niña sorda y se dio cuenta que dándole plantillas para colorear con los nombres escritos de los colores y un referente de los colores por escrito, era una forma fantástica de iniciar este proceso de alfabetización, y lo que se ha comprobado a lo largo de muchos años es que este material es tremendamente poderoso con niñas y niños que no son sordos y que están en condiciones regulares de aprendizaje. Entonces también pueden descargar plantillas para colorear para niñas y niños que están en niveles muy, muy iniciales o que tienen mucha resistencia o daño emocional y que no tienen mucha disposición a leer y a escribir. Entonces es una forma muy bonita de acercarles a la lengua escrita.
También van a encontrar un vínculo a un podcast que está en Spotify, que se llama Fundación Zorro Rojo, donde van a encontrar algunas cápsulas que hablan sobre distintos temas relacionados a la alfabetización inicial de niñas y niños. Les invitamos a conocerlo. Muchísimas gracias, querida Ale. Muchísimas gracias, sin duda, expertas en el tema y además personas profesionales de altísima calidad humana. Con esto cerramos este espacio, esta mesa de diálogo a propósito de un problema muy fuerte, muy serio, que es el analfabetismo infantil, invisible también, pero acabamos de contribuir a hacerlo cada vez más visible. Y ya además de invitar a la audiencia que nos comparta sus comentarios o preguntas en la cajita del chat, yo nada más quisiera cerrar recuperando algo que cada una dijo en su discurso. La primera, en voz de Vale, es: no tenemos por qué culpar a los chicos de su condición de rezago. Digamos que ellos son el efecto de las oportunidades dadas o restringidas. Y por lo tanto, también recupero el término o la frase de Ale: hay que educar o alfabetizar desde el enfoque de fortalezas. Muy fuertes palabras, se las agradecemos muchísimo. Ha sido un honor compartir este espacio con ustedes e invitamos a toda la audiencia a que nos siga y que esté muy atenta a las siguientes actividades y por supuesto que visite todos la página, los recursos que ofrece Fundación Zorro Rojo. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente resto de día, de mañana, de fin de semana. Hasta pronto. Bien, pues esperamos que la conversación que hemos compartido con ustedes en esta ocasión suscite nuevas preguntas e inquietudes. Recuerden que estaremos recuperando sus mensajes durante los próximos días. Y también queremos reiterar la invitación a participar respondiendo la pregunta que dejaremos anclada en la descripción de este video, que dice así: ¿cuántas y cuántos niños que no saben leer y escribir, como se espera en el grado escolar que cursan, identificaron ustedes en sus grupos al inicio de este ciclo escolar? En la sesión que dará continuidad a este primer encuentro, vamos a compartir las que recabemos y también compartiremos con ustedes detalles para levantar un censo en forma, que requerirá indudablemente la colaboración de todas y todos ustedes. Así que, bueno, esperen novedades de nuestra parte y nosotras estaremos esperando sus respuestas y colaboración. Y para despedirnos, queremos traer a la memoria una convocatoria que la doctora Emilia Ferreiro planteó en la introducción del libro Los hijos del analfabetismo. En esa ocasión, la doctora se refiere al objetivo del encuentro que dio lugar al libro de esta manera. El objetivo fundamental del encuentro fue abrir públicamente un debate que debe ser continuado mediante múltiples redes de comunicación entre docentes comprometidos con la alfabetización de los sectores marginados de la población. Y así, con el ánimo de colaborar en redes de comunicación de docentes comprometidos, como lo han sido numerosas generaciones de maestras y maestros, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica, es que nos despedimos para animarnos conjuntamente a colaborar en este ejercicio de Red Latinoamericana de Alfabetización. Pues nos despedimos y esperamos encontrarnos nuevamente en las próximas actividades. Hasta pronto.